Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Hokage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Este fanfic contiene lemon, por lo que en este video será omitido. Si quieren verlo tendrán que cumplir una meta de likes de 400, una vez la cumplan subiré la versión lemon en Facebook y Telegram. Capítulo 5. No, Hokage-sama, aún no hemos localizado al culpable de la explosión en el Distrito Rojo. Contamos con rastreadores Inuzuka que trabajan con los Hyuga para ayudarnos, pero el progreso ha sido desfavorable. Siguiendo sus instrucciones, hemos informado que la explosión se debió a un compuesto químico de drogas no investigado en el edificio, en lugar de un ataque shinobi perpetrado por un agente Anbu disfrazado. Aún no hemos determinado el motivo ni si la persona es un espía o un traidor. Seguiremos publicando detalles, dijo rápidamente un Jounin con un firme saludo. Hiruzen exhaló una bocanada de humo de su pipa. Bien. Asegúrate de que las labores de socorro para los civiles sean prioritarias. Muchos ya han perdido a seres queridos. Me gustaría que no perdiéramos más, respondió el líder de la aldea. El Jounin hizo una reverencia como respuesta y se marchó rápidamente de la oficina del Hokage. Esto dejó a Hiruzen solo por un momento. El Sandaime exhaló y se recostó en la silla. No hay rastro de chakra residual, y debido al alcantarillado, el olor de la persona quedó completamente oculto. Un Anbu muerto y un Jounin herido en la persecución fueron las bajas de la fuerza. Quienquiera que sea esta persona, es un poderoso shinobi y una amenaza muy seria, pensó Hiruzen. Había sido obligado a quedarse en la mansión Hokage desde la noche anterior. La cantidad de fallecidos que le habían reportado había sido muy inquietante. Había estado allí para ver a sus shinobi sacar los cadáveres carbonizados que habían ardido en las llamas. Muchos lamentaron la pérdida de sus compañeros poco ortodoxos. Sin embargo, casualmente, una persona no estaba entre las cenizas. Hiruzen sacó una carpeta de su escritorio inferior. Takamura Shingen, el dueño del dragón rojo que se había incendiado, sostenía una foto sobre la carpeta. Saltó y se cruzó de brazos y la miró como si se burlara de él. La razón era que, aunque la evidencia indicaba lo contrario, Takamura Shingen, aunque civil, era una figura poderosa en el mundo subterráneo de Konoha. Narcotráfico, tráfico de armas, tráfico sexual, peleas a muerte, el hombre lo hacía todo y más. Hiruzen llevaba años intentando incriminarlo, pero nunca había funcionado. El hombre siempre tenía una coartada, un amigo, un compañero de trabajo, un visitante, que podía atestiguar que no estaba involucrado en nada de lo que ocurría. Hiruzen se resistía a admitirlo, pero Shingen había aportado dinero extra al bienestar de Konoha por medios sórdidos. Fue el único que no se encontró entre la destrucción. Por las pocas veces que Hiruzen había visto al departamento de tortura e interrogatorio investigar al hombre en busca de información, Takamura no parecía de los que se dejan capturar tan fácilmente. Esto solo parecía hacer a este aparente apresador aún más formidable. Sin embargo, la verdadera pregunta que atormentaba la mente del Hokage era: ¿para qué lo necesitaban? Hay muchos ángulos por explorar antes de que la luz se revele, dijo el anciano Hokage antes de encontrar la puerta abierta sin esperar su aceptación. Notó que el consejo se presentaba ante él. Eran tres y, con su incorporación, estructuraban el órgano rector de Konohagakure no Sato. Hiruzen Sarutobi, Koharu Tatane, Omura Mitokado y Danzo Shimura, este era el consejo de Konoha y los miembros, que aseguraban la perseverancia de la voluntad del fuego. Quizás tengamos que tomar medidas drásticas. Es preocupante saber que un agente Anbu podría volverse rebelde. Nos convendría que todos los Anbu fueran escaneados e interrogados, Hiruzen, dijo Omura. El Hokage se puso de pie y miró por la ventana. Bajó la vista hacia su aldea, su hogar. La gente se movía con determinación y dignidad. Esto no ha sucedido antes. Uchiha Itachi era uno de los Anbu más destacados de la fuerza y también desertó. Deberíamos pensar que posiblemente haya más de una persona. Quizás nos estemos preparando para la guerra, dijo Danzo. Hiruzen dejó escapar un suspiro al oír eso.
Acababan de pasar por una guerra. ¿De verdad era necesario tener otra? Las especulaciones y los rumores de guerra solo sirven para fomentar la paranoia entre la población. Hemos aislado esto como una falla y debe seguir así hasta que tengamos un análisis adecuado. Debemos mantener la imagen de control o, de lo contrario, los civiles comenzarán a dudar de nuestra autoridad. Además, si reunimos repentinamente a los Ambu, el agente sabrá que estamos al tanto de ellos. Hay muchas cosas que pueden ocurrir entre el envío de la orden y la reunión de todos los Ambu. Por lo que sabemos, esto podría ser el primer paso hacia un plan mayor, declaró Koharu. ¿Y cuál sería ese plan?, preguntó Omura. Desafortunadamente, Koharu no respondió. Tampoco estaba segura de cuál era ese gran plan. Todo lo que acababan de mencionar no eran más que meras conjeturas. Los 4 ancianos permanecieron en silencio en la oficina del Hokage. Cada uno formuló sus propias teorías y motivos para el ataque, pero ninguno logró encontrar una causa plausible. Al poco tiempo, el consejo sintió una presencia tras ellos. Hokage-sama, le pido disculpas por mi entrada grosera. Sin embargo, me pidió que le presentara informes diarios lo antes posible sobre mi seguimiento de Uzumaki Naruto. Agente Ambu, Neko informando. Los 4 ancianos se giraron y Hiruzen observó a Yugao Uzuki, nombre clave Neko, esperando en silencio su permiso. Ella solo comenzaría cuando él le diera el permiso. Sí, le había encomendado a Neko la tarea de vigilar a Naruto. Se suponía que sería un informe semanal de sus observaciones. Aunque Hiruzen no creía que Naruto, precisamente, fuera a dañar Konoha, existía una tensión que deseaba que desapareciera. Solo esperaba que realmente hubiera sido una broma. Rezaba por alguna buena noticia. Tu informe entonces, Neko. Uno breve será suficiente por ahora. Tenemos asuntos más urgentes, dijo Hiruzen. Yugao asintió firmemente. Aunque, si alguien pudiera ver detrás de su máscara, vería lo inquieta que se sentía. Aún así, por orden de Naruto, permaneció inmóvil como el viento. Hokage-sama, vi la explosión. Desafortunadamente, mientras investigaba la destrucción, tuve que dejar a Uzumaki Naruto por un tiempo, así que no puedo determinar qué hizo anoche. Sin embargo, en la semana que lo he observado, no he notado ningún comportamiento sospechoso. Es ruidoso y bullicioso, pero no ha amenazado a nadie. Sin embargo, suele ser reservado. Pasa la mayor parte del día entrenando en el bosque, explicó. El Sandaime exhaló un suspiro de alivio que pasó desapercibido para la mayoría de los presentes. Sin duda, eran mejores noticias que las que le estaban dando en ese momento. Parece que Naruto-kun se toma en serio mi promesa. Espero estar tomando las decisiones correctas, pensó Hiruzen. Estaba a punto de despedirla, pero los miembros del consejo se volvieron hacia él. Tienen a un Ambu vigilando al chico. Después de la situación en la que nos encontramos, creo que sería prudente que todos los agentes Ambu dedicaran todo su tiempo y atención a esta investigación. ¿Tenemos por qué preocuparnos por el chico?, preguntó Omura. Todos notaron rápidamente el rostro del Sandaime Hokage. Estaba pintado de puro disgusto. Necesito recordarles lo cerca que estuvimos de liberar al Kyuubi el 10 de octubre. Omura, Koharu, los hice directamente responsables de todos los asuntos civiles, a menos que la situación fuera tan grave que requiriera mi intervención. Debido a la aldea, creo que Naruto guarda rencor contra Konoha. Casi lo matan ese día. Todavía estoy investigando a los responsables del ataque. Ha crecido más de lo que esperaba. Ya tengo a casi 10 personas encarceladas. Se supone que ustedes deben encargarse de esto. Siempre hemos intentado coincidir en que las necesidades de Konoha son primordiales. No creo que sea lo mejor para Konoha que el Kyuubi se descontrole sin que nadie pueda detenerlo, exclamó Hiruzen con voz firme. Ambos ancianos sintieron un ligero escalofrío en la nuca, pero Koharu se aclaró la garganta. Ya, veo. Son noticias preocupantes. Aunque los Jinchuriki no son muy queridos en tu aldea, sea cual sea la región, conviene ser precavidos. Los Biju son un símbolo del poderío militar de cada nación. Aunque algunas naciones tienen 2, nosotros hemos conseguido al más poderoso del Kyuubi. No sería bueno que guardara rencor a la aldea.
Lo necesitaremos en caso de guerra, explicó Koharu. Sus calificaciones son pésimas. Claramente, el chico necesita esforzarse más si queremos aprovecharlo. Será un shinobi y utilizamos a todos nuestros shinobi. Aunque tenemos al Bijuo más fuerte, también tenemos al Jinchuriki menos experimentado en su manejo. Hiruzen, creo que es hora de que aceptes este hecho. El chico nunca tendrá una infancia plena. Si queremos utilizar el poder del Kyuubi, debemos empezar pronto. Expresó Danzo con seriedad, pero con calma. Sarutobi miró a su consejo. Todos parecían estar de acuerdo. Hiruzen también tenía que estar de acuerdo. Había que hacer algo. Se dio la vuelta y miró por la ventana. Muy bien. Estoy de acuerdo en que impedir que Naruto-kun se entere de esto es demasiado. Debemos actuar antes de que alguien le diga una palabra de más. Sin embargo, yo diría que esperemos dentro de un año, dijo Hiruzen. Los tres ancianos y Yugao se sorprendieron al oír esto. ¿Por qué tanto tiempo? A menos que creas que no está listo para ese material de entrenamiento en su nivel actual, teorizó Koharu. Naturalmente, Hiruzen guardó silencio un momento. Eso es solo una parte. También me gustaría que tuviera un año más para disfrutar de este tiempo. Porque todos sabemos que estará muy ocupado de ahora en adelante hasta sus exámenes de graduación el año siguiente. Me gustaría que Neko siguiera vigilándolo por ahora. No quiero más incidentes como el anterior, dijo el Hokage. Aunque hubo algunas protestas obvias, los ancianos aceptaron el plazo de un año antes de que el rubio se enterara de su condición de Jinchuriki del Kyuubi. Yugao accedió a seguir vigilando a Naruto, aunque si alguien pudiera acceder a sus pensamientos, la oirían su súplica de que se distanciaran lo más posible del chico. Incluso ahora, quería gritarles que era demasiado tarde para confiar en él para proteger la aldea. Él era quien buscaba acabar con ella. Esto solo sirvió para aumentar su frustración. Hokage-sama, dijo Yugao y desapareció de la habitación. Los ancianos la vieron irse y también comenzaron a salir. Una vez que Hiruzen los vio partir, se recostó en su silla y respiró hondo. Deseaba que alguien se hiciera cargo del sombrero y de todas las responsabilidades que conllevaba. Era demasiado viejo para tener que encargarse de esto otra vez. En las profundidades de las brillantes calles de Konoha, la música a todo volumen, como si retumbara con un ritmo profundo, sacudía toda la estructura. Civiles y shinobi bailaban bajo una multitud de luces y colores deslumbrantes. El movimiento de los cuerpos y el sudor brillante manchaban el suelo. En este mundo, tener inhibiciones estaba mal visto, y la libertad se fomentaba. A primera vista, era una espectacular casa de fiestas rave. Era un lugar para comer, beber, bailar y coquetear. Un paraíso para todos los invitados, donde podían apreciar una nueva faceta de la libertad que se alejaba de los aspectos morales y cívicos de una comunidad de aldea oculta. Esto es lo que era a primera vista. Bajo la superficie de esta fachada, este lugar era un antro de enfermedades, donde se arraigaba la peor ambición masculina y femenina. Tráfico de drogas, prostitución, trata de personas, tráfico de armas. Nada estaba prohibido en las capas más bajas de esta sociedad. Muchos agentes y líderes locales frecuentaban este lugar, todos bajo la poderosa bandera de Takamura Shingen, quien había construido este poderoso imperio de libertinaje y corrupción. Lejos de la música vibrante, los bailarines, cantantes y miembros listos para delirar, los agentes de este imperio se reunieron. Todavía no hay noticias de mi esposo. Ustedes son sus oficiales designados. Hagan su trabajo. Exigió una voz muy femenina, aunque agresiva. Los que la rodeaban se quedaron en silencio. Señora, estamos trabajando con todas nuestras fuerzas, pero ha resultado difícil con los shinobi habituales y la llegada de agentes Anbu. Creemos que pudo haber sido por culpa de algún líder rival en otro país. Shingen-sama se ha ganado muchos enemigos. La mujer frunció el ceño, pero sabía que tenía razón. Claro que su marido se hacía enemigos. En esta profesión, los enemigos abundaban tanto como las prostitutas que abundaban en las calles. Tomó asiento e intentó calmarse rápidamente. Debo recordarte que uno de nuestros proveedores financieros es un shinobi de rango S. Sería muy poco profesional que el mercado bajara porque mi marido ha desaparecido. Esto ocurrió anoche.
El culpable no pudo haber ido muy lejos. Quiero que todos nuestros socios de la aldea lo busquen. Trabajad de noche si es necesario, exclamó. La habitación estaba en completo silencio. Solo se oía el sonido de los peces nadando en una pecera incrustada en la pared derecha. ¿Qué quiere que hagamos, señora? Se cree que la persona que secuestró a su esposo tendría que ser, al menos, alguien de nivel Jonin. Entrar en el dragón rojo no es fácil. Además, solo tenemos 2 Jonin activos en nuestro grupo dentro de los muros de Konoha. Creo que sería difícil para nuestros agentes Chunin detener a la persona en silencio. ¿Deberíamos involucrar a nuestros agentes Jonin?, preguntó otro, con la mirada atenta y los oídos atentos. La mujer cerró la boca ante lo que estaba a punto de decir. Por mucho que extrañara a su esposo, este la reprendería rápidamente si se precipitaba a preguntar. Sí, quiero a Kayugaya Santa Yamanaka delante de mí en las próximas 12 horas. Hizo una pausa al oír gritos tras la puerta principal. Todos sacaron kunais, shurikens o incluso sus propias armas blancas de debajo de la mesa. Al menos 5 miembros del grupo del dragón rojo se colocaron delante de la esposa del jefe. Incluso ella iba armada. No habría vivido tanto si no lo estuviera. Se hizo el silencio en la puerta. Todos esperaban con la respiración contenida. Sus expectativas se vieron cumplidas cuando las puertas corredizas se abrieron. Casi todos se quedaron paralizados al ver entrar a un Anbu. Por la cintura y la placa del pecho, era evidente que era una mujer Anbu. No dijo ni una palabra, pero observó a todos los que tenía delante. Nadie pudo expresar su sorpresa al ver a tanta gente de Konoha de la que no habría sospechado que contribuyera al desorden de la estabilidad de Konoha. Sin embargo, una vez más, no dijo ni una palabra. Se hizo a un lado e inclinó la cabeza, dejando caer su cuerpo sobre una rodilla. Esto los tomó por sorpresa. Sin embargo, nada los preparó para cuando vieron a Uzumaki Naruto, contenedor del Kyubino Yoko, cruzar la puerta con sangre en el rostro. Nadie dudaba de a quién pertenecía esa sangre. Así que, Anbune-chan, después de casi 20 años de órdenes judiciales, registros, condenas, fianzas y misiones encubiertas, por fin puedes ver el interior del poderoso imperio de Shingen. ¿Fue todo lo que esperabas?, preguntó Naruto. Yugao no respondió. Naruto no esperaba una respuesta. Nadie sabía cómo reaccionar, pero la mujer fue la primera. ¿Qué es esto? ¿Una broma de las autoridades de Konoha? Respóndeme, Anbu. Le gritó a Yugao, pero la kunoichi de cabello morado mantuvo la cabeza gacha. Naruto siguió caminando hasta llegar justo frente a la mesa. Naruto respiró hondo para calmarse. Nunca había hecho algo así cara a cara y sus nervios se estaban agotando rápidamente, pero se mantuvo quieto. Los miró fijamente. Les sugiero, perros de Konoha, que no se concentren en ella. En cambio, pueden concentrarse en mí. Seré breve. Me quedo con el dragón rojo y todas sus conexiones. Todo, date vallo. Si quieren seguir trabajando aquí, está bien, pero, solo si meten a esa mujer en las celdas inferiores, ordenó Naruto. Nadie, ni siquiera Yugao, se libró de la sorpresa. Sin embargo, a diferencia de Yugao, casi todos estallaron en carcajadas, tan fuertes que casi dejaron caer las armas. Yugao miró fijamente la espalda de Naruto. Sí, notaba que la risa lo irritaba, pero mostraba una serenidad que un niño de 10 años no debería tener. Probablemente había captado más de sus recuerdos sobre mantener la calma en situaciones estresantes. Pero, por mucho que le disgustara, tuvo que elogiar ligeramente que la aplicación de sus experiencias pareciera casi natural. La mujer se aclaró la garganta y apartó a sus guardias de un empujón. Ojo, así que parece que el bromista del pueblo está tramando su próxima gran broma. Debo admitir que fue graciosa, pero un mocoso como tú no es bienvenido aquí. Verás, no tengo problema en matar niños. Hablan demasiado y hay que silenciar a todos los que hablan. Dime, ¿qué harías con el dragón rojo?, preguntó. La rubia observaba atentamente sus movimientos. Podía ver los latidos fluidos de su corazón. Estaba muy tranquila. Tenía todo el derecho a estarlo, después de todo. ¿Qué haría con el dragón rojo?
Creo que te refieres a qué haré también con el dragón rojo. Ambune-chan hace un buen trabajo entregando paquetes. Simplemente, dan grandes sorpresas, ¿verdad? Preguntó Naruto. El humor desapareció del rostro de todos. Los ojos del Jinchuriki y del Kyuubi se oscurecieron. Ah, eso los encendió. Ahora, tal como practiqué, se respondió el joven estudiante de la academia. Apoyó la cabeza justo encima de la muñeca. ¿Has tenido suerte encontrando a tu marido? Seguro que tu hijo está preocupado por él. ¿Quién iba a saber que fue a la misma academia que yo? Quizá desaparezca también. Nunca se sabe, dijo. La mujer frunció el ceño rápidamente, pero antes de que todos pudieran decir una palabra, uno de sus guardias se abalanzó sobre la rubia con una velocidad sorprendente. El guardia rugió con su espada sobre la cabeza. Maldita basura demoníaca. ¿Cómo te atreves a amenazar al hijo de Shingen-sama? Gritó. Su espada brilló bajo la luz de la sala de conferencias. Sin embargo, el guardia se preguntó por qué había pasado de mirar al rubio que acababa de desearle mala suerte al hijo de su jefe a mirar al techo. Incluso vio su espada flotando frente a él. Con la ayuda de las luces y el brillo de su espada, encontró la respuesta. Vio su cuerpo caer al suelo ante la conmoción y el horror de todos, mientras su cabeza daba vueltas en el aire, dislocada de sus hombros. Entonces se estrelló cerca de la puerta por la que habían entrado ambos intrusos. Justo antes de morir, vio a Lambu de pie frente a quien había intentado proteger, con una hoja de acero en una mano. Pero, en la otra, una hoja de maldad roja, oscura y pulsante. Parecía casi tangible y estaba hecha como una espada. Parecía tan roja, como la sangre. Sus ojos se pusieron en blanco y se desvaneció en el más allá. ¿Hay más voluntarios?, preguntó Naruto. Yugao relajó lentamente sus posturas con su espada de acero y su espada de sangre en ambas manos. Tras consultar tantos libros y las horas invertidas, además de la experiencia de Yugao en el manejo y mantenimiento de espadas, Naruto pudo fabricar fácilmente una espada para su amiga. Mejor aún, observó la pequeña cicatriz que le había hecho en la muñeca. Era, por así decirlo, su propia espada. Nadie dijo una palabra por un momento, pero rápidamente dos guardias más corrieron hacia ellos. La mirada de Yugao se endureció. Sí, esa gente era la escoria del mundo. Sí, Konoha llevaba años intentando acabar con ellos. Sí, se alegraba de librarse de ellos. Sin embargo, la frustración la embargaba. No lo hacía porque Konoha hubiera reunido las pruebas. No lo hacía para salvar a más pobres de la explotación. Lo hacía, para impulsar los planes de su señor. Yugao saltó y corrió hacia uno de los guardias. El sonido metálico resonó en la habitación cuando sus espadas chocaron. Sin embargo, el guardia no tuvo ninguna oportunidad cuando ella blandió su espada de sangre hacia su abdomen. Cayó al suelo de dolor, pero Yugao rápidamente le cortó la cabeza, igual que al anterior. Sin embargo, dejó que el otro la pasara solo porque Naruto se lo había ordenado. Observó al hombre abalanzarse sobre él. Podía ver su corazón latiendo con fuerza. Tanta materia fácil de trabajar. Pidió que la sangre se endureciera y ésta obedeció su orden. Algo que Naruto notó fue que la sangre humana era mucho más densa que el animal, por lo que era mucho más difícil de moldear y doblar, pero había practicado mucho la noche anterior. Alzando la mano, Naruto contuvo la fuerza que obligaba a la sangre a obedecerle. En un acto que silenció a cualquiera que se rebelara contra él. Retrajo su brazo hacia sí y los gritos más agonizantes se oyeron del guardia cuando al menos 20 hileras de púas de sangre estallaron de su pecho, matándolo instantáneamente. Se desplomó frente al rubio. El contenedor del Kyuubi intentó no dejar que sus pensamientos se detuvieran demasiado. Estaba seguro de que temblaría si lo hiciera ante la idea de su primera muerte. Sin embargo, no podía flaquear ahora. Si lo hacía, esto realmente sería su fin y no podía permitirlo. Una lenta exhalación lo calmó. Se giró hacia los demás. La sangre de los tres guardias flotaba lentamente en el aire. Cada una se combinó con la otra hasta formar una bola esférica en el centro de la palma de Naruto. Luego la imaginó lo más líquida posible. La imaginó lo más larga posible. Una sonrisa se dibujó en su rostro y lanzó la sangre al aire una vez más.
Sin embargo, al salpicar entre todos, los fluidos vitales formaron rápidamente más de 100 filas de Zenbon como agujas listas para perforar cualquier carne. Dado el espacio reducido y las muchas filas, escapar era imposible. ¿Alguien más? Siempre me alegra aceptar más donaciones de sangre, dijo Naruto. Notó que Yugao aún permanecía entre él y los demás. Tú. Así que por fin estás mostrando tu verdadera cara, demonio. Sabía que ese viejo bastardo de Hokage era demasiado confiado como para dejarte vivir, dijo uno de ellos, a lo que los demás maldijeron en silencio. No querían morir por la estupidez ajena, aunque creían que ella tenía razón. Sin embargo, lo único que recibieron fue una sonrisa. Los demás se estremecieron cuando una punta de sangre atravesó la boca de la que habló, haciéndola caer muerta también. Naruto giró la mano y apuntó con el resto de su arsenal a sus últimas víctimas. Todos a bordo para el próximo viaje al más allá. Solo necesitan abrir la boca una vez más, a menos que yo lo diga, gruñó la rubia. Todos palidecieron. Yugao no estaba segura de cómo debía tomarse esto. Era un Anbu, sí. Poseía una valiosa experiencia y sabiduría, capaz de decidir el destino de una aldea, pero, con solo sus recuerdos, su señor era capaz de hacerlo. Superaremos esto, de alguna manera, respondió Hayate. Desesperada, Yugao quería creer en esas palabras, pero, ahora la rubia no solo había adquirido sus recuerdos, sino también los del líder del inframundo de Konoha. Si él conseguía más, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de ella? ¿Podría liberarse alguna vez de sus garras? Sentía que la esperanza se desvanecía. A medida que su esperanza se desvanecía lentamente, regresó a su trato con su señor, su trato con un demonio. Se desesperó. ¿La mataría, Hayate? Se preguntó qué pasaba por la mente de quienes los rodeaban. Los veía bajar las armas, conscientes de su inútil lucha. Sentía el orgullo que irradiaba su señor, pues había ganado una vez más. Este niño de 10 años, que buscaba la destrucción de Konoha, se había propuesto un objetivo más pequeño para lograrlo. Ella había contribuido a ello. Había sido fundamental. ¿Qué podía decir? ¿Bastaría la muerte para enmendar sus errores? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Mi esposo no va a tolerar esto. No saben cómo soy. Soy Kai Shingen. Mi esposo los decapitará por esto. Pagarán por esto. MMMMPHHM. Exclamó la esposa de Takamura Shingen antes de que uno de los oficiales enemigos la amordazara. Llévenla a las celdas. Díganles que la organización del Dragón Rojo tiene nueva dirección, dijo uno de ellos, con la voz llena de incertidumbre y miedo. Aunque nadie sabía si era miedo a la rubia que estaba detrás de ellos o a que la esposa del jefe cumpliera sus amenazas. La mujer fue retirada rápidamente de la presencia de todos, dejando a los oficiales frente a la rubia. Lo miraron fijamente. Él se echó hacia atrás. Cerró los ojos y bajó lentamente las púas que había controlado. Sabía que todos lo veríamos a mi manera eventualmente. Me llevó un tiempo comprender también la forma de ser de la aldea, así que no te lo reprocharé. Ahora podemos hablar como quise hacerlo desde el principio, explicó Naruto. Observó cómo sus respiraciones se calmaban. Miró sus ojos. Estaban tan llenos de esperanza, tan llenos de alivio, tan llenos de alegría, de que podrían vivir para ver la salida y la puesta del sol. Cuánto amaba esas expresiones. Iguales a las que él había tenido. Con su primera muerte directa fresca en la mente, Naruto bajó la mano. Que aprendieran como él había aprendido. Los gritos llenaron toda la sala de conferencias. Cientos de púas de sangre atravesaron la pared y la sangre de quienes estaban dentro fluyó como un maravilloso torrente rojo. Él y Yugao contemplaron su obra. Fue entonces cuando el contenedor del Kyuubi asimiló por completo que acababa de asesinar sin piedad a quienes tenía delante. Estuvo a punto de derramar sus entrañas por el suelo, pero logró contenerse lo suficiente para evitarlo. Voy a tener pesadillas por esto. Lo sé, pensó Naruto. El rubio extendió la mano y observó cómo la sangre del suelo, las paredes y la mesa se arremolinaba en sus manos antes de ser absorbida por su cuerpo. Quizás debería empezar a pensar en conseguir algún tipo de contenedor. Tanta sangre empezaba a hacerle sentir mal.
Quizás debería buscar otro objeto de almacenamiento. No, entiendo, dijo Yugao. Esto hizo que Naruto se volviera hacia ella. En silencio, Yugao observó cómo Naruto aplastaba sin esfuerzo la esperanza de todos los hombres y mujeres a su alrededor. Antes de que limpiara el suelo de fluidos, ni siquiera estaba segura de si la sangre de alguien ya se había mezclado con la de otro. Ahora, él también poseía los recuerdos de todos ellos. Sin embargo, ¿por qué lo hacía? Les había prometido claramente que vivirían si destronaban a la esposa de Takamura Shingen. Ahora bien, Yugao no era ajena a traicionar las promesas de sus víctimas. Le costaba admitirlo, pero no era un ángel salvando gente. Era una shinobi y un agente Anbu. Había matado a mucha gente que creía que también sobreviviría a las duras realidades que les esperaban. Sin embargo, ¿por qué lo haría una niña de 10 años? No estaba segura de qué ganaría él. Nunca dije que trabajarían físicamente en el dragón rojo. Siguen trabajando por ello. Me aseguraré de darle un buen uso a su sangre. Tienes que admitir que conseguir una espada nueva debió ser genial, sonrió con suficiencia. Yugao no dijo nada. No iba a admitirlo. En absoluto. Naruto salió de la sala de conferencias. Aún podía oír el estruendo de la música. Él controlaba esto. Lo controlaba todo. Sin embargo, cómo lo haría era otro paso. No lo admitió, pero casi se desmaya por los recuerdos de unos 12 oficiales clandestinos que inundaban su mente. Le llevaría un tiempo ordenarlos todos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Por muchos recuerdos que acumules, apenas tienes la experiencia para enfrentarte a gente que lleva más de 50 años en este mundo, dijo Yugao. Naruto rió entre dientes. Preocupada por mí. Sigues siendo más habladora, dijo. Yugao quiso burlarse, pero su boca no se movió ante sus órdenes. Su silencio le dio al rubio lo que necesitaba. A veces era demasiado fácil provocar al Anbu. Durante las últimas 5 horas, Naruto se había esforzado por familiarizarse con el dragón rojo. Había decidido cerrar las instalaciones, aunque solo fuera para quitarse esa estúpida música de los tímpanos por el momento. También añadió más sangre a su arsenal, proveniente de los numerosos guardias que habían intentado detenerlo. Quizás debería haber dejado con vida a 1 o 2 oficiales para que explicaran la nueva administración, pero a la turba le fue bastante fácil calmarse tras ver los 5, 10, 15 cadáveres que yacían en el suelo. Nadie le dijo una palabra al rubio. No hubo descaro. No hubo lenguaje demoníaco. No hubo astucia. Además, estaba seguro de que la simple aparición de Yugao los había disuadido de seguir intentándolo. No es que a Naruto le importara. Solo lo estaba fortaleciendo. Naturalmente, los recuerdos le estaban pasando factura, pero había seguido aprendiendo cosas sorprendentes tras cosas sorprendentes. Es una pena que no haya ningún agente Chunin aquí. Es mejor que se acostumbren a la nueva administración, pero supongo que no puedo hacer nada al respecto ahora. Ya vendrán, pensó Naruto. Ahora, suponía que tendría que volver a la tarea en cuestión. Aquí hay una lista de todas las actividades del grupo Dragón Rojo en los últimos 5 años, Naruto-sama. Gruñó uno de los asociados. A Naruto no le importaba. Mientras se cuidaran la lengua, no se la cortaría. Quizás. A decir verdad, Naruto no necesitaba esta información, pero era mucho mejor que quedarse mirando al vacío, viendo recuerdos de un grupo de personas dispuestas a acabar con su vida. Con sus nuevas habilidades, no sabía si podrían, pero ¿para qué arriesgarse? Rayos. Secuestros, saqueos, robos, rutas de tráfico, horarios de los turnos shinobi rutinarios, e incluso las fechas anuales de los próximos turnos de guardia. Con razón Yugao-chan no pudo atraparlos. Es como si siempre hubieran sabido que iba a ocurrir, se dijo. Se recostó en una silla y observó cómo los servicios de limpieza realizaban su trabajo en el establecimiento. Y no te equivoques, Naruto, leer estas notas era terriblemente aburrido. Casi prefería estudiar la basura que enseñaba la academia antes que intentar entender estas tonterías. Claro, los recuerdos ayudaban, pero iba a ser una noche de insomnio a menos que consiguiera que alguien lo hiciera por él, o al menos hasta que se aburriera demasiado. Arqueó una ceja cuando Yugao apareció a su lado.
El último envío salió hace unas 2 semanas. No creo que los recuperes si no hay interferencia externa, comentó Yugao, no por decisión propia, sino por una orden suya. Lo vio respirar hondo y dejar los papeles. Luego se estiró y se puso de pie. Bueno, da igual. La verdad es que no esperaba una mazmorra entera de secuestrados. Además, ese no era mi objetivo original, dijo Naruto. Yugao arqueó una ceja. ¿Acaso este no había sido su objetivo original? ¿Qué se suponía que era entonces? Esto no podía ser solo un pequeño proyecto secundario. Era demasiado peligroso. Yugao parpadeó. ¿Qué sentido tenía entonces, mi señor? Casi gruñó. Esperaba que no la hubiera obligado a quitar más vidas en Konoha solo por otra broma aparentemente sin sentido. Se tensó al ver su sonrisa. TSK, podía leerte los pensamientos, Yugao. Tenía que recordarlo antes de pensar en cosas sin sentido. Naruto-sama, es cierto que nuestro lote de esta semana ya zarpó, pero aún tenemos los de la selección premium. El ex jefe, Shingen-sama, siempre los revisaba antes de enviarlos a fin de mes. Puede evaluarlo, dijo un hombre mientras barría el suelo. Naruto arqueó una ceja. Sí, lo habría sabido si hubiera examinado más detenidamente los recuerdos de Shingen. Además, notó que estaba perdiendo la concentración. Debería haber podido oír esos corazones y el fluir de la sangre que emanaba del interior de las paredes. Por otro lado, al observar más de cerca, notó que estos corazones no eran tan estables y que podía oírlos desde afuera. Además, el flujo sanguíneo era mucho más lento. Supongo que ni siquiera las compras premium reciben un tratamiento premium, murmuró. Bien. Me voy un momento. Son todos hombres inteligentes. Así que no hagan ninguna estupidez. Comentó y desapareció por el pasillo con el ambú a cuestas. Nadie dijo nada, pero todos suspiraron aliviados. Otro maldijo rápidamente. Traigan a Kazan y a Santasan cuanto antes. No podemos permitir que el Kyuubi controle esta organización. Le haremos pagar por nuestros camaradas caídos. En memoria de Shingen-sama, también tenemos que sacar a la señora de las celdas. Este mocoso aprenderá a no meterse con nosotros. Dijo uno y los demás asintieron con firmeza. Asintieron con firmeza. Una vez que lo hicieron, volvieron a limpiar. Uno gruñó al golpear a una pequeña rata que regresó corriendo a su madriguera. Una vez a salvo, sus ojos rojos brillaron en la oscuridad antes de darse la vuelta y adentrarse más. Mientras tanto, Naruto y Yugao entraron en la oficina de Shingen. Este último apartó el escritorio y sacó una alfombra roja que estaba debajo. Hay una referencia misteriosa aquí, pero eso está por debajo de mí, comentó Naruto. Yugao cerró los ojos. Ay, Dios, por favor, nada de juegos de palabras. Casi le gustaba más cuando era el niño angustiado. Ya no los necesitaba. Ambos descubrieron una escalera que separaba las instalaciones principales. Saltaron y aterrizaron en el centro de un pasillo mucho más elegante, con alfombra roja, farolas doradas y velas encendidas en la pared. Naruto se giró hacia Yugao. ¿En serio? ¿No podrían atrapar a un tipo así?, preguntó. Ella frunció el ceño. No quería pensar en ello. Simplemente caminó detrás de él cuando empezó a caminar. No tardaron en oír sollozos silenciosos. A decir verdad, Naruto tenía algo más en mente con estas personas. Los observó encadenados a las paredes. Rehuían la luz, sin duda porque sus ojos se habían acostumbrado a una oscuridad creciente. Podía ver que algunos tenían moretones en el cuerpo, ya fuera para dar ejemplo o simplemente por las tendencias sádicas de los cuidadores. Por los recuerdos de Shingen, Naruto supo que el hombre había dado a los clientes pruebas con los hombres y mujeres presentes. Naruto decidió no ahondar en los detalles más gráficos. Dudaba que incluso él estuviera preparado para eso. Pero también tenía sus propios propósitos. Siguió caminando, al igual que Yugao. Civiles, Jonin, Chunin, Genin, gente de casi todas las naciones estaban presentes. Cada uno estaba identificado con una pequeña piedra que indicaba de qué aldea habían sido sacados. Lo miraron fijamente. Sobre todo, los de Konoha abrieron los ojos de par en par al verlo.
A algunos no les prestó atención, pero encontró dos corazones latiendo con fuerza entre los demás. Sus ojos brillaban con una feroz obsesión. Sangre y fuerza vital increíblemente fuertes se encontraban en este lugar. Si pudiera probar esa sangre, presentía que sus habilidades se fortalecerían. Tendría que entrenar con Yugao para poner a prueba esta teoría. Sí, más gente que corromper. Más gente que dominar. Él y Yugao aparecieron casi al fondo del pasillo. Encadenados, había dos nombres que le hicieron sonreír con malicia. Yugao se dio cuenta rápidamente de que ambos nombres deberían haber sido imposibles. Sin embargo, aunque su mente se llenó de ideas, su cuerpo estaba extrañamente tranquilo. Jejejejeje, jajajajajaja, exclamó Naruto mientras aplaudía rápidamente. El enrojecimiento de sus ojos brillaba con tanta intensidad que ambos los miraron con profunda desesperación. Me retractó. Si tuviera que agradecerle a Konoha por algo, sería por haberme entregado a estos dos, Date Bayo. Olvídate de Mizuki Temi. Voy a cambiar de plan. Ambune-chan, tráeme mi blog de notas. Tengo cosas que anotar, dijo Naruto. A Yugao no le gustó esto. De verdad que no le gustaba, pero sus pies se movían según sus órdenes. Por favor, Hokage-sama. Por favor, que alguien detenga esto. Por favor, detenga a Uzumaki Naruto. Mientras caminaba, aún podía sentir su alegría. Podía sentirlo arrodillarse y estrecharle la mano a uno de ellos dentro de la jaula. El ambú de cabello púrpura, aunque a la distancia, podía oír el traqueteo de las cadenas, como si aceptara su oscura salvación de libertad. Como si desterrara toda esperanza, tal como él lo había hecho. Capítulo 6. 3 años. 1095 días. 26.280 horas. ¿Cuántos segundos fueron? No estaba segura. Sin embargo, no era consciente de mucho más, aparte de estos números que daban vueltas en su cabeza. Todos los buenos recuerdos, sueños y vínculos que fluían a través de ella se habían aplastado en la nada. Había estado aquí abajo durante 3 años. 3 años aferrándose a la comida podrida de cuencos y escuchando los gritos de hombres, mujeres y niños que circulaban a su alrededor. Había dejado de intentar hacer amigos. Había dejado de intentar escapar. Escapar no era posible. Sí, trató de aferrarse a la esperanza de que, mientras perseverara, tal vez podría ver a su familia. Tal vez, incluso podría conocer a la persona que la había llevado a esta situación. Sin embargo, esa esperanza había muerto hace mucho tiempo por las historias entretejidas para ella. Durante 3 años, había estado allí abajo. El llanto y el crujir de dientes se convirtieron en los idiomas universales a los que estaba acostumbrada. La oscuridad se convirtió en su mundo. Distorsionó su sentido del tiempo, de la pertenencia y de la vida. ¿Podría siquiera considerarse viva? No lo creía. Los recuerdos imborrables que le habían dado antes de morir se habían apagado como una cruel linterna en un bosque oscuro. ¿Cómo era el sol? ¿Cómo era la luna? No podía recordarlo. Día tras día, lección tras lección, dolor tras dolor, le sorprendía que aún supiera su propio nombre. Recordaba cómo la obligaban a vestirse con atuendos degradantes y la presentaban a todo tipo de clientela. Le hicieron ofertas y precios absurdos, pero ninguna pareció satisfacer a su carcelero. No cedió a ninguna de sus exigencias. Aunque lo obligaron a humillarse una y otra vez, no permitió que nadie la tocara, aparte de su esposa. La mujer le había robado los labios muchas veces. Ni siquiera estaba segura de cuándo dejó de resistirse. Simplemente sabía que lo había hecho. Sin embargo, cada día que pasaba se preguntaba qué la impulsaba a seguir adelante. Conocía al menos 15 maneras diferentes de detenerlo todo y encontrar placer en el más allá, pero seguía adelante. Tu nombre es perro. ¿Me oyes? Repítelo. Perro. 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 Un perro es leal. Un perro no responde. Un perro escucha a su dueño sin cuestionar. Un perro es de segunda clase para un humano. No es igual. Había sentido mucho horror al obligarla a pronunciar ese nombre.
No recordaba cuándo se había quebrado, pero definitivamente lo había hecho. Quizás fue después del dolor de las brasas bajo sus pies, quizás después de los latigazos, quizás después de la casi asfixia por el cierre forzado de sus puntos de chakra. Estos fueron solo algunos de los muchos que había soportado. Quizás lo peor fue cuando un Yamanaka intentó borrar mentalmente todos sus recuerdos. La llevaron a un médico porque su corazón se había parado al menos 2 veces. Para ser honesta, deseaba que se hubiera parado. Sin embargo, un día, lo comprendió. Entendió por qué seguía viviendo a pesar de las obvias opciones que podría haber tomado para asegurar una muerte pacífica. No era por amor. No era para demostrarles a quienes la habían torturado que estaban equivocados. No, desafortunadamente, era humana. No tenía esta razón para vivir con fines altruistas. Era su propio odio ardiente, latente, dentro de su cuerpo. Odio hacia sí misma, por su debilidad. Odio hacia quienes la mantenían. Odio hacia la persona responsable de ponerla aquí. ¿Por qué no la mató? Si la hubiera matado, entonces, no estaría sufriendo así. Era todo lo que le quedaba. Comía lo que le decían que comiera. Bebía lo que le decían que bebiera. Todo mientras lo almacenaba lentamente en los recovecos de su mente, siempre ahí, jamás olvidado. Durante 3 largos años, este odio hirvió. Durante 3 largos años, esta rabia se manifestó. Durante 3 largos años, esta rabia se incendió. Durante 3 largos años, esta rabia se cultivó hasta que oyó el sonido de pasos. Tenía un plan en mente. Una vez que él abriera la puerta, con toda la fuerza que los dioses le otorgaran, pasara lo que pasara, envolvería sus cadenas oxidadas alrededor del cuello de Takamura Shingen y le arrancaría la esencia de la vida de los ojos. Sus guardias tendrían que matarla o verían cómo arrancaba la cabeza de su preciado jefe de sus hombros. No pensó en lo que haría cuando, si lograba escapar, pero, era mejor que la alternativa. Espera, Takamura Shingen. Sentirías toda la rabia que Izumi Uchiha había acumulado durante los 3 años de su cautiverio. Cada gota de amor, cada gota de aprecio por todo lo bueno, cada gota de esperanza en un futuro mejor murió hace mucho tiempo. Él la dejaría experimentar la profunda desesperación que sentía. Sus cadenas vibraron y el gemido de los prisioneros la conmovió. Aturdida por las drogas, notó que los pasos se detenían. Levantó la vista. Este, no era Takamura Shingen. No, era, ese chico. ¿Cómo se llamaba? No lo recordaba. Pero sabía que lo había visto al menos un par de veces en los momentos de su existencia que no habían sido tan jodidos. Entonces, oyó reír al chico. No era una risa llena de la alegría que debería tener un chico de su edad. No, era una risa que se había encontrado soltando esas noches en su fría cama, soñando con pensamientos impíos sobre todos sus torturadores. Izumi se sorprendió de ver a un ambú con él. Le dirigió unas palabras y, para su sorpresa, el ambú salió corriendo como si acabaran de recibir una orden de locaje. ¿Quieres a Takamura Shingen, verdad?, preguntó. Sus ojos se iluminaron con un fuego impío. Sí. ¿Se atrevía a hacer semejante pregunta? Shingen debería haber estado ahí para abrir la celda y ella ver cómo la sangre le manaba de la boca cuando... Izumi se puso rígida al ver al chico arrodillarse y extender la mano hacia la celda. Bueno, será un poco difícil para ti si estás en esta celda. Puedo darte a Takamura Shingen, pero ¿qué me darás tú?, preguntó. Su tono de voz. Empezaba a recordarlo. Era muy tenue, entre los restos de sus recuerdos, pero ahí estaba. Uzumaki, Enma, Ruto, Hideo, con la garganta seca. No le creyó. ¿Por qué debería creerle? Un huérfano sin nombre tenía en su poder a uno de los líderes clandestinos más poderosos de Konoha. Si esperaba que se riera de su broma, se decepcionaría. Entonces, sintió algo afilado en la punta del cuello. Bajó la mirada y abrió los ojos de par en par al ver sangre goteando en el suelo de su celda. Una cuchilla oscura del mismo fluido estaba a escasos centímetros de acabar con su vida. Levantó la vista y vio un mar rojo en los ojos de Naruto. Tú, no, tienes, pronunció. Sin embargo, se tensó cuando él hundió la cuchilla un poco más en su pecho.
Elegiría mis próximas palabras con cuidado, Izumi-san. Te recuerdo muy bien. Me ayudaste una vez. Te dejo que recuerdes cuando. Pensar que Itachi te abandonó después de que lo amabas tanto. Algo así como todos me abandonaron a mí de alguna manera. Él no te mató como pensabas, dijo Naruto. Su ira estalló. Itachi. 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 Naruto arqueó una ceja al ver a Izumi inclinarse hacia adelante, con la hoja atravesándole la carne. Ella lo miró fijamente y él le devolvió la mirada. Naruto retrajo lentamente la hoja de sangre hacia su cuerpo. La observó inclinarse hacia las gotas de sangre que él dejaba. Lentamente, rodeó cada una con su lengua. Sabía que no tenía forma de saber si decía la verdad o no, pero en su ira, no le importó. Si la liberaba, ella se vengaría, empezando por él. Ella sabía lo que le iba a pedir. Servirle en mente, cuerpo, alma y espíritu. Esclava de cualquier orden oscura que él deseara, pero a ella no le importaba. Porque en sus ojos, veía los cadáveres que yacían a sus pies por todas las fechorías que había sufrido. ¿Por qué una niña de 10 años tenía esos ojos? No lo entendía. Es más, no era consciente de haberlo ayudado alguna vez. Minutos atrás, ni siquiera recordaba su nombre. Izumi recordó el sueño de la vida que había deseado cuando Itachi la sometió a un genjutsu. En ese momento, fue la más feliz de su vida. No esperaba despertar, pero lo hizo, y la alegría de sus sueños la devolvió a una vida que detestaba. Sin embargo, se quedó quieta al oír su voz. Entonces, la ley del hielo. Bien, te dejo ahí. Puedo encontrarte mejores usos, dijo Naruto, pero sus cadenas vibraron con la prisa. No podía permitir que se fuera. No sabía qué planeaba, pero, ante su odio, no le importaba lo que tuviera que hacer por él. K, Murashin, GNN, dijo con voz áspera. Naruto asintió con firmeza. Es todo tuyo. Mi uso para ella ha terminado. Tengo al dragón rojo bajo mi control. Es cierto, no está completo, pero solo tengo que deshacerme de algunos inconvenientes, dijo Naruto. Era cierto. Actualmente, tenía al ex líder limpiando su apartamento. Eso debería bastar. Además, seguía siendo un experimento para ver hasta dónde podía extender su control. Disfrazado, hizo que Takamura le comprara comida. Quizás ya no tendría que trabajar con el estipendio de un huérfano patético del Hokage. ¿Su esposa? Preguntó. Naruto dudó un momento. Supuso que no la necesitaba para nada importante. Aunque, basándose en los recuerdos de Shingen, supuso que sí tenía una especie de encargo temporal para la mujer. Hazle lo que quieras, excepto matarla durante los próximos 2 meses. La necesito viva de una forma u otra. Pero después de esos 2 meses, lánzala a los lobos por mí. ¿Algo más? Preguntó Naruto con curiosidad. Observó a Uchiha toser por un instante. Naruto sintió que la sangre le subía a la cabeza. Uchiha, Ita-ki. No lo preguntó. Lo exigió con firmeza. Esto le arrancó una pequeña sonrisa a Naruto. La observó inclinar lentamente la cara sobre las gotas de sangre que él había dejado. El rubio no había visto a Itachi por sí solo. Lo había visto en los recuerdos de Yugao, Shingen e incluso algunos de los animales que había visto en el contenedor del Kyuubi. Sabía que no era rival para Itachi. Izumi tampoco. A estas alturas, desafiar a Itachi mataría a Naruto más rápido de lo que el rubio sabía qué hacer. Pero el contenedor del Kyuubi había descubierto algo interesante que aún no podría compartir. No sé dónde está, pero con sus conexiones con el dragón rojo, estoy seguro de que aparecerá tarde o temprano, respondió Naruto. A decir verdad, era posible. Aunque solo hablaba de las veces que había observado a Shingen realizando negocios con otras organizaciones, en lugar de por su propia intuición. Naruto extendió la mano hacia la celda. Tienes una oportunidad. Puedes retirarte ahora y te dejaré ir.
Puedes dejar de odiarte y seguir adelante. Desafortunadamente, no puedo. Decídete ahora antes de que me aburra y me vaya, respondió, pero sus ojos brillaron de alegría cuando ella inmediatamente lamió las gotas que tenía delante. Luego extendió la mano y la colocó en las suyas. Retroceder. Jamás. Gruñó. Naruto asintió con firmeza y abrió las puertas de la celda. Con una espada de sangre, liberó las ataduras que la habían atado durante tanto tiempo. Ella no se quedó de pie. Simplemente lo miró. No recordaba haberlo ayudado, pero él claramente la había ayudado. Esperaba algún día poder encontrar los recuerdos que la guiaran. Sin embargo, también sentía el intenso ardor en su cuerpo. Podía sentir su mente y su sangre moldeándola, pero no luchó contra ello. Una vez que cesó el ardor, se puso de pie, justo a tiempo para que Anbu regresara con un bloc de notas. Anbune-chan, ayúdala. Dale comida y ropa limpia. Y báñala también, ordenó Naruto. El Anbu no dijo ni una palabra y la acompañó hasta su destino. ¿Y tú qué? Preguntó Naruto al acercarse a la celda. Vio a otra mujer. Aunque había fallecido, su cabello rojo le cubría el rostro. Tenía la mirada perdida. Sin embargo, sus oídos captaron su voz. Naruto tenía que poseerla. Una fuerza vital tan poderosa podía magnificar sus habilidades y, con suerte, su control. Sin embargo, la plataforma para su nombre estaba vacía. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella lo miró. Sus ojos violetas parecían incapaces de identificar su figura. Si llevaba tanto tiempo allí abajo que la luz no le permitía ver bien era tema de debate. Su piel estaba pálida y su cuerpo parecía marchito. Yo, no lo recuerdo. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevo aquí abajo. Solo sé que ha pasado mucho tiempo. He preguntado a los hombres y mujeres que trabajan aquí, pero me han asignado el nombre de perro. Es todo lo que tengo para guiarme, comentó. La boca de Naruto se tensó. Sus ojos se entrecerraron, aunque solo fuera por un instante. Abrió la puerta de la celda y se paró frente a ella. Notó cómo se tensaba frente a él. ¿Te han tocado?, preguntó. Ella negó lentamente con la cabeza. Él exhaló lentamente y se arrodilló ante ella. Con sus ojos rojos brillando frente a ella, sintió el impulso de extender la mano y tomarlos. No, no me han tocado. Takamura Shingen solo me visita al menos una vez cada 2 semanas. Me mira, se ríe durante 10 minutos y luego me deja. Como si supiera algo que yo desconozco. Sé que perro no es mi nombre, pero es todo lo que tengo para seguir adelante. He oído lo que planeas hacer. ¿Me ayudarías?, preguntó. Naruto se paró frente a ella. No. No voy a ayudarte. Te aferras a la misma esperanza que yo. Tienes la misma mirada que yo. Aparte de tu nombre, ¿qué crees que te arrebataron?, preguntó. La mujer miró al suelo. Cada vez estaba más enfadada. Arrugó el rostro y rechinó los dientes. El suelo bajo sus pies se agrietó y Naruto retrocedió un paso. Luego se tranquilizó lentamente. Creo que algo más importante para mí que mi nombre ya está tomado. Por favor, permítame servirle también, afirmó. A pesar de su alegría, Naruto mantuvo una expresión seria. Se arrodilló frente a ella de nuevo y la miró fijamente a los ojos. ¿Y de qué me serviría una mujer en una mazmorra que ni siquiera sabe su nombre? No tienes habilidades. No tienes información que pueda usar. ¿Por qué debería llevarte?, preguntó. Ella se aferró al suelo. La mujer exhaló. Sí, yo no sé mi nombre, y por lo tanto, puedo ser quien necesites. No recuerdo qué moral tenía, así que puedo hacer lo que me pidas. No recuerdo a mis enemigos, así que puedo odiar a quien quieras que odie. Puedo amar a quien quieras que ame. Lo haré bien. Si no puedo, eres libre de deshacerte de mí cuando quieras, mi señor, dijo, lo que hizo que Naruto dudara un momento. El único que había hablado de él de esa manera había sido Yugao. ¿Por qué me llamaste así?, preguntó Naruto. Ella lo miró, con una mirada tan apagada como la suya, por aquellos días que él recordaba. Tragó saliva con todas sus fuerzas. Tenía una sed desesperada. Me pareció apropiado. No, me dirigiré a ti antes si quieres, pero es todo lo que he conocido, afirmó. Naruto refunfuñó, pero asintió.
No era un título incómodo. Quizás tendría que empezar a acostumbrarse. Solo lo había oído con desdén contenido de Yugao, pero oírlo sin hostilidad era bastante inquietante comparado con lo que había conocido al principio. Negó con la cabeza. Quédatelo entonces. Te usaré bien. Además, no te llamaré perro. A ver, hasta que sepamos tu verdadero nombre, serás Uzumei Natsuko, una derivación de mi apellido Uzumaki, afirmó. La vio tensarse un instante, casi como si una oleada de recuerdos la hubiera invadido. Enseguida se dio cuenta de que la miraba fijamente cuando regresó. Lo siento. El nombre me sonaba. Lo usaré bien entonces, mi señor. ¿Beberé también tu sangre?, preguntó. Él la miró fijamente. La observó mientras intentaba ponerse de pie lentamente. Sus pasos eran claramente descoordinados, pero él no le prestó atención. Le ofreció su dedo ensangrentado. Sin quejarse, Uzumei lamió los fluidos rojos de su articulación flexionada. Ella se los tragó. Al igual que Izumi, Uzumei se desplomó al sentir la quemazón en todo el cuerpo, pero exhaló lentamente. Sintió ganas de vomitar, pero con fuerza resistió la sensación. Era como si algo dentro de ella explotara y sacudiera las entrañas de su cuerpo. Sin embargo, agradeció que no fuera una experiencia larga. Entonces se puso de pie y se plantó frente a él. Su larga cabellera pelirroja le caía por un costado. Uzumei Natsuko, mi señor. Úsame como mejor te parezca, dijo. Naruto resistió las ganas de reír. Por mucho que lo intentara, seguía teniendo 10 años. La doble connotación era divertida, como mínimo, pero se dio la vuelta antes de romper el personaje que ya había forjado. También tenía que darle nuevas órdenes a Yugao. Sin duda, ella ya estaba pensando en cómo usarlas en su contra. Pero la emoción era bastante interesante. Los dos salieron de la celda, aunque Uzumei claramente tenía algunas dificultades. Se agarró a los asideros y los usó como palanca. Mi señor, ¿qué pasa con ellos?, preguntó señalando al resto de los prisioneros. Él apretó la boca. Por mucho que lo intentara, no encontraba ninguna razón para eliminarlos. Algunos de ellos eran muy poderosos y otros, claramente influyentes. Podía utilizarlos. De hecho, ahora sí que tenía una idea. Después de que te vistas, decides qué pasa con ellos. Quiero ver qué se te ocurre, respondió Naruto. Ella no dijo nada. Simplemente lo siguió y salió de las celdas. Entraron en la oficina. Uzumei se tensó al ver a los guardias, pero, apretando los dientes, se hicieron a un lado. Naruto solo sonrió con suficiencia al pasar junto a ellos. Notó que ella parecía pegarse mucho a él en su presencia. Solo negó con la cabeza. Supuso que esto duraría un par de días, o semanas. No era tan malo permitirlo de vez en cuando. Por suerte, no fue difícil localizar a Yugao e Izumi. Al entrar por la puerta, llegó justo a tiempo para ver que el primero, sin duda, vestía la ropa de la esposa del ex jefe. Izumi se apartó un poco de pelo de las solapas del vestido. Los quemaré en cuanto pueda, dijo. A decir verdad, a Naruto no le importaba. No era su problema en ese momento. Hazles lo que quieras. Ahora, Anbune-chan, haz lo mismo con Uzumei-chan. También necesita asearse. Y asegúrate de bajar a las celdas con ella más tarde. Tomará decisiones interesantes, dijo Naruto. Yugao no quería saber a qué se refería, pero su condicionamiento la había hecho asentir. Llevó a la pelirroja a la ducha. Mientras tanto, vio a Izumi esperando lo que parecían ser sus primeras órdenes. El rubio abrió su blog de notas y repasó algunas de sus notas. No se sentía especialmente fuerte, pero quizás se debía a que no les había tomado la sangre. Ellos sí le habían tomado la suya. Quizás había una diferencia. Necesitaba pensar. Bien, primero lo primero. Consigue comida. Comida de verdad. Luego, entrenarás durante las próximas 2 semanas antes de matar a alguien, dijo Naruto. Le parecía extraño ordenarle a alguien que entrenara cuando recordaba las veces que antes se había descuidado. No se giró para ver la reacción de Izumi, pero pudo ver su sombra cerniéndose sobre él. Dijiste que traería a Takamura Shingen. Dijiste que me lo darías, dijo ella, con la voz áspera y despejada.
Naruto salió de la habitación y ella lo siguió, aunque con gran dificultad. Esto continuó hasta que llegaron a la oficina de Takamura Shingen. Quizás Naruto debería llamarla a su oficina ahora. Tomó asiento. ¿Y qué te hace pensar que puedes derrotar a un hombre adulto? Eres un Uchiha, así que supongo que tienes entrenamiento Shinobi, preguntó la rubia. El rostro de Izumi se endureció, pero un tono de vergüenza la invadió. Exhaló con un gruñido. Aceptó que había recibido entrenamiento Shinobi, como Genin. A Naruto le costó mucho contener la risa. Por otro lado, al parecer, ella tenía un rango superior al suyo siendo estudiante de la academia. ¿Y crees que es buena idea que tú, que llevas en una celda quién sabe cuánto tiempo, sin entrenamiento en habilidades Shinobi, apenas puedes caminar erguido y tienes el aspecto de un huérfano desnutrido, te enfrentes a uno de los señores más importantes del inframundo? Preguntó. Ella miró a un lado. Bueno, quizás sonó muy estúpido cuando se lo señaló de esa forma tan descaradamente. Quizás no fue la decisión más inteligente del mundo. No, ¿lo mantendrás bajo tu técnica mientras me encargo de él? Preguntó. Su ira volvía a crecer poco a poco. Sí, estaba débil en ese momento, pero comprendía el poder del rencor. Lo había guardado durante 3 largos años. No le costaba nada volverse contra quien la había salvado. Por sus ojos, también estaba segura de que él podía adivinar lo que pensaba. Se inclinó sobre su escritorio. No, no voy a ayudarte. En cuanto recuperes tus fuerzas, lo liberaré de mi técnica. Serás tú quien lo localice y lo mate. Si de verdad vale la pena, deberías poder lidiar con él tú sola. Si tu odio es tan fuerte, no deberías necesitar la ayuda de nadie más allá de ese punto, ¿verdad? Preguntó la rubia. Izumi guardó silencio un momento. Supuso que se sentiría mejor si se encargaba de él ella misma. También supuso que Naruto no tenía la obligación de ayudarla. ¿Necesitaba su ayuda? No, probablemente no. Gruñó en voz baja, pero también accedió. Además, no puede ser el único al que le tengas resentimiento en este edificio. Ninguno de los guardias hizo comentarios sobre ti. Ninguno de los clientes hizo comentarios despectivos sobre ti. No hay nadie más a quien odies con quien puedas practicar tus técnicas Uchiha en este edificio. Preguntó. Izumi rápidamente entendió a dónde quería llegar la niña de 10 años. Su mirada se endureció. No faltaban hombres y mujeres con quienes practicar. Tampoco faltaba la ira contenida que la llenaba. Pero deja eso de lado por ahora. ¿Sabes? Uchiha Sasuke sobrevivió. Es uno de mis compañeros de clase, respondió Naruto. El escautivo se dio la vuelta. Izumi frunció el ceño. ¿El hermano menor de Itachi? ¿Por qué debería importarme? A menos que digas que debería alegrarme de que otro miembro de mi clan esté vivo y que mi venganza sea inútil. Preguntó. Naruto negó con la cabeza. No. Solo te lo aviso, ya que lo descubrirás más tarde. Bueno, debes estar emocionada por conseguir comida de verdad en lugar de la basura que siempre recibías. Ve por algo. Después, haz lo que quieras. No me importa lo posesivo que fuera Shingen contigo, necesitaba a alguien que cuidara de tu salud. Voy a necesitar saber cómo curarte, dijo Naruto, tirando el dinero que había encontrado sobre la mesa. Izumi no se quejó. Simplemente tomó el dinero, hizo una reverencia y salió por la puerta. Esa doctora. Esperaba que esta fuera la última vez que la tocara. Debió de haber pasado junto a Usume y Yugao, porque la puerta se abrió de nuevo y mostró a una pelirroja mucho más estilizada que la rubia había visto en las celdas. Estaba pálida como un muerto. Tendrían que trabajar para corregir eso. No le servía de nada en ese estado, que él pudiera imaginar. Pero tenía decisiones importantes que tomar y él ansiaba saberlas. Se puso de pie. Diviértanse. Vuelvo luego. Tengo otras cosas que atender, dijo con cierta enigmática. Su amplia sonrisa llenó de preocupación a Yugao, pero no le permitieron seguirlo. Se despidió de ambos con la mano mientras bajaban la escalera una vez más para ocuparse de lo que había abajo. Luego cerró la puerta tras ellos. Vio a los 2 guardias allí de pie. Cuando regrese, mejor no me entero de ningún problema, o este lugar se quedará sin 2 personas más. ¿Entendido? Preguntó. Lo atraparon rápidamente.
incluso si querían deshacerse de él rápidamente. Lo curioso era que él sabía fácilmente que eso era lo que querían. Les deseo suerte si lo intentaban. Tendría que ser la mayor suerte en la historia de esta aldea. Ni qué decir tiene, a esa habitación le faltaba un guardia y a él le faltaba otro pozo de sangre para fortalecerse. Sí, Naruto estaba empezando a comprender que la ayuda contratada no valía nada. Ni una sola inteligente por ninguna parte. Naruto encontró una habitación solitaria. Cerró la puerta con llave. Se sentó en medio de la habitación y cerró los ojos. Durante las siguientes 5 horas, estaría repasando los recuerdos de las personas que había recibido. Esperaba que en los próximos días pudiera perfeccionar su entrenamiento ahora que tenía un par de participantes más. Pero por ahora, era hora de ver un poco de cine rápido. Izumi Uchiha jadeó al terminar su 5.º plato. Después de tantos años de gachas y basofia, el delicioso aroma de la comida perfectamente preparada le resultaba bastante inusual. Además, le costaba abrir los ojos bajo el sol. Había chocado con al menos 5 personas al ir a comer. No importaba que no pararan de recibir comentarios sobre sus dietas extremas. Ignoraba los comentarios. Sentía tanta lástima. Tenía que contener las lágrimas con cada bocado. Había renunciado a esos lujos. Sin embargo, la salvó una niña de 10 años marginada de Konoha. Por mucho que lo intentara, Izumi no recordaba haber ayudado jamás a Uzumaki Naruto. Tan solo intentar recordar le daba dolor de cabeza. Esperaba que estas cosas llegaran con el tiempo. Por otro lado, pasar años de su vida en la oscuridad tenía una extraña forma de alterar la percepción del tiempo y las distorsiones del espacio. Mientras comía, vio entrar y salir del establecimiento a decenas de personas. Algunas parejas, otras solas. Cada una lucía un agradable semblante de satisfacción y plenitud. A Izumi no le gustó. Se preguntó si ella también había tenido esas expresiones. Si así fuera, desearía haberlas borrado. Resistió el impulso de fruncir el ceño cuando algunos incluso la saludaron. No les devolvió el saludo. Había demasiada luz allí. Un gruñido escapó de su garganta. En ese instante, reconoció cuánto había cambiado. Por fin era libre, pero las cadenas de oscuridad bajo Konoha aún la mantenían atada. Era como si la única existencia de la aldea consistiera en drenarle la vida. Pagó su comida y abandonó el lugar enfadada, ignorando la buena voluntad que le transmitió uno de los miembros del personal. Caminó torpemente por el pueblo. Tiendas, algunas nuevas y otras viejas, pasaban ante su mirada. El sol calentaba y se sentía cansada, pero tenía a dónde ir. Mantuvo la cabeza gacha. Se preguntó qué aspecto tendría. ¿Parecía pobre? ¿Parecía anciana? La ropa que vestía parecía una túnica fina. Aunque usada por la gente común, para ella se sentía como los tonos más suaves de una tela, adecuados para abrazar el cuerpo humano. Durante muchos años solo había conocido la comodidad de los harapos. Era una sensación agradable, aunque extraña. Su paseo la llevó hacia el complejo Uchiha. Observó una de las muchas puertas que conducían al recinto. Sus ojos se posaron en el polvo que ella y su madre pisaban. El joven Uchiha recordó la voluntad de su padre. Se esforzaba por proteger a quienes lo rodeaban. Ella siempre había deseado ser como él. Sin embargo, ahora era uno con la piedra conmemorativa. ¿Dónde estaba su madre? Entre el polvo y los traidores, se hablaba del clan Uchiha y su golpe. Sí, Izumi lo sabía. Era uno de los cuentos favoritos de Shingen. Le contaba cómo Uchiha Itachi había aniquilado sin piedad a los hombres, mujeres y niños del clan Uchiha. Sin duda, su madre estaba entre ellos. La bondad de su madre, la fuerza de su servicio, el coraje de su corazón, arrastrados por el estiércol y el barro. Silbaban en la tierra por el maldito anhelo de poder de su clan. Recordaba haber creído que ningún Uchiha digno de su orgullo invocaría al Kyuubi no Yoko, pero seguía encontrando una creencia tras otra para ponerla a prueba. Todo esto, por Itachi. No la malinterpreten. No quería matar a Itachi para vengar a su clan. No quería matar a Itachi por haberla matado de la forma en que él lo había hecho. No, esas no eran sus razones. No, en otra vida, amaba a Itachi.
Estaba segura de que, en lo más profundo de su corazón, aún lo amaba. Sin embargo, eso solo avivaba su ira. Respiró hondo para tranquilizarse. Supuso que debía regresar a la guarida antes de que Naruto empezara a buscarla. Echó un último vistazo a las puertas y luego empezó a alejarse. Sé que no es correcto hablar mal de los muertos, pero no puedo evitar pensar, ¡qué suerte! Izumi miró a su lado y vio a una mujer parada a su lado observando las puertas que conducían al complejo Uchiha. La mujer Uchiha frunció el ceño antes de volverse completamente hacia ella. O sea, has oído los rumores, ¿verdad? Se decía que un Uchiha fue quien atacó la aldea tomando el control del Kyuubi no Yoko. No sé tú, pero he dormido mucho más tranquila sabiendo que se han ido. La aldea está mucho más tranquila, declaró. ¿Valió la pena, Itachi? ¿Valió la pena el exilio? ¿Valió la pena su vida? ¿Valió la pena la vida de su madre? ¿Valieron la pena los años que pasó en tortura física y mental? ¿Valió la pena ver su dignidad, su orgullo, sus sentimientos, su propia existencia degradada? Perdóname si no compartía la idea. Supongo que sí. Buenos días, murmuró Izumi. Estaba cansada. Esperaba llegar a casa y que ese ridículo doctor le hiciera el examen físico a la rubia que la había dado de alta. Buenos días a ti también. Creo que todos en la aldea han empezado a comprender que el único Uchiha bueno está muerto, dijo, y la mujer se alejó. Sin embargo, Izumi no. Sentía los pies como si acabaran de congelarse en hielo. Miró al suelo. Su cuerpo tembló como si las llamas del Hades la hubieran inundado. Se enfrentó a la mujer. La rabia llenó sus ojos. La ira llenó su espíritu. La muerte llenó su lengua. Uf. 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 Jadeó Izumi mientras recobraba el sentido. En sus manos tenía una gran piedra que debió haber recogido. Su superficie estaba impregnada del color y el olor a sangre. En el suelo yacían los restos aplastados de la mujer que acababa de hablarle. Es decir, si es que alguien recordaba su aspecto. También notó que ya no estaban en la calle, sino en un callejón. Los ojos de Izumi Uchiha brillaban con el asombroso poder del dojutsu ocular del clan Uchiha, el Sharingan. Guardó la piedra en uno de sus bolsillos. Sus ojos se hundieron al mirar a la mujer que acababa de matar. Y el único buen civil de Konoha es el silencioso, respondió Izumi. Arrojó el cuerpo a uno de los basureros del callejón. Ojalá los perros y mosquitos callejeros hicieran algo por ella. Izumi Uchiha salió del oscuro callejón en el que, de alguna manera, se había metido. No había nadie. Así que salió y continuó su camino de vuelta al club. Soltó una risa sin calidez. Sí, ella también se había corrompido. Una vida normal no podía arreglarla. Entonces, esto era lo que Itachi sentía que valía la destrucción de su clan. Esto era lo que Itachi sentía que valía la destrucción de su naturaleza bondadosa. Entonces le demostraría lo que pensaba de su glorioso sacrificio. Estaba justo ahí, en la basura junto con el resto de Konoha, justo donde pertenecía. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. City